Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de la enorme importancia de la puntualidad. Hoy vamos a hablar de motos. Estas son las alforjas, los panniers, las maletas laterales, como quieras llamarle, de Mosco Moto. El modelo es el Backcountry de 35 litros versión 2.1. Existe también la versión de 25 litros que es ligeramente más pequeña. 100% impermeables. Voy a quitar esta para tener más espacio. Ojo, porque la calidad de las maletas ya es cosa seria. La carcasa, el exterior, está construido de distintos materiales, por ejemplo, 1680D nylon balístico, Hypalon o polietileno cloro sulfonado y TPU 840D de 22 onzas. Ok, no me voy a meter a fondo en esto porque lo puedes investigar en internet, pero para los que no tenemos ni idea. Por ejemplo, 1680D nylon balístico es un textil industrial con unas capacidades de durabilidad y abrasión brutales, tanto que uno de sus usos más comunes es el militar. El Hypalon es un caucho sintético con resistencia a la oxidación, a la intemperie, impermeable al agua, a los ácidos, resiste temperaturas desde menos 30 grados hasta los 140 grados centígrados. Con respecto a las hebillas, aluminio moldeado, lo cual pues, nos garantiza una mayor resistencia y durabilidad a comparación del plástico, por ejemplo. En la parte superior contamos con esta barra de aluminio anodizado, la cual más adelante les voy a decir para qué sirve. Como podemos ver, en los laterales tenemos unos paneles. A esto se le llama Moly Panels. También está hecho de Hypalon y sirve para poner algunos accesorios o algunas correas de sujeción. Y este mismo sistema también lo tenemos en la parte inferior de la maleta. Si miras acá en los laterales vas a encontrar unos agujeros. Estos son para poner unas maletas auxiliares que están buenísimas. Puedes llevar agua, combustible, aceite, lo que sea. Interesante el cuidado en los detalles. Todas las correas con las que cuenta la maleta tienen su cintilla de velcro para sujetarlas, para fijarlas y evitar que andemos por ahí con la tira colgando en la motocicleta. Finísimo. Finalmente, por la parte de atrás encontramos el marco de montaje hecho de nylon reforzado con fibra de vidrio. Bien, ya vimos los materiales y el exterior. Ahora, antes de empezar a desgajar la maleta, ¿qué tal si conocemos el sistema de anclaje a la moto? Lo primero, claro está, el rack. Si ya tienes el tuyo porque ya tienes unas cajas rígidas, pues lo único que habría que hacer es checar que sean compatibles con el sistema de Mosco Moto. En la página de internet de Mosco Moto puedes ir a una sección donde podrás averiguar no solo si tu rack es compatible, sino también las opciones para que en caso contrario puedas colocar adaptadores, inclusive un apartado con las medidas necesarias. Si no cuentas con este, Mosco Moto también vende el rack para tu moto. Estas son las bases, estas se vienen junto con las maletas cuando las compras y junto con todos los herrajes necesarios para hacer la instalación. No voy a hablar del montaje porque no es mayor ciencia y además Mosco Moto tiene un video en donde te dice paso a paso cómo hacer la instalación de las bases. Una vez hayas terminado de instalar la base para las maletas, colocamos, deslizamos, un empujoncito y listo. Y vamos aquí, a esto Mosco Moto le llama beaver tail, cola de castor. Y bueno, si tienes algo sucio o algo mojado que no quieres que se mezcle con lo que tienes adentro de la maleta, abrimos aquí y al beaver tail. O algo que quieras tener a la mano, una gorra, una sudadera, al beaver tail. O cuando vamos a acampar,
para llevarnos nuestra basura, ¿verdad? No hay que ser cerdos, guarros, asquerosos. Al Beavertail. Bien, abrimos aquí, desenganchamos las hebillas y encontramos más sistemas de almacenamiento. Cintas Molly, una cinta con velcro en la parte de en medio, la cual nos sirve para cuando vamos a acampar, para llevar cuchillo, hacha, pero en mi caso es para transportar esto. Hablando de motos, no cuenta con los derechos de Lucasfilm, ni de Disney, ni de nadie. Pedimos disculpas por el chiste idiota, el cual se usó descaradamente para aumentar el tiempo del video, al igual que este texto, y porque el creador del canal no tiene nada mejor que hacer. En el Beavertail además encontramos un bolsillo que viene estupendo para guardar esto y que ahora en un momento les voy a decir para qué sirve. Imagina que llegamos a nuestro destino. Quitar las maletas es muy sencillo. Simplemente jalamos el seguro y hacia arriba. Listo, la maleta queda libre para llevarla con nosotros a la habitación del hotel, a la tienda de campaña, a donde sea. Ahora, no quiero quitar las maletas, no me las quiero llevar conmigo porque no sé, me paré a desayunar. Voy a conocer el lugar y no me siento cómodo dejando así las maletas, ¿verdad? Aunque para quitarlas hay que conocer el sistema, de todas formas no nos sentimos muy seguros. Así que aquí Moscomoto nos da dos maneras de asegurar las maletas. Como podemos ver, aquí en el seguro tenemos dos orificios por los cuales podemos poner un candado para evitar que corra el seguro. ¿Y cómo impedimos que abran las maletas? Bueno, aquí es donde abrimos nuestro Beavertail, nuestra bolsita y sacamos nuestro cable de acero. Y es donde entra en acción la barra de aluminio de las maletas. Simplemente pasamos nuestro cable por los ojales de la barra y, por ejemplo, por el rack. Vamos, hay distintas formas de hacerlo. De esta manera, aunque se pueden abrir los clips laterales y el central, pues no se puede acceder al interior. Moscomoto también vende sus seguros originales que se ve que están muy buenos. $20-25, no me parece que estén mal. Viene el cable ya con el candado incorporado. Estos que yo hice, $12 aproximadamente, ya con el cable, el candado, los seguros, etc. Pero claro, la diferencia de calidad pues es notable. Bien, ahora vamos a ver el interior de la maleta. Para acceder a esta tenemos tres clips. El principal o el central y dos laterales. Abrimos por acá y listo. Como podemos ver, la maleta es enrollable, lo cual nos da una posibilidad mayor de almacenaje y desde luego mantener el agua afuera. Y al abrir la maleta encontramos esto, una bolsa interior. Y esto está buenísimo porque imagina que la maleta está toda sucia. No quieres quitarla y meterla en tu tienda de campaña o en la habitación de hotel o en tu casa. Pues únicamente desprendiendo estos velcros podemos quitarla. Y voy a bajarla para que sea más sencillo retirar la bolsa. Aquí la tenemos. Esta además viene con unas cintillas y unos clips, lo cual nos permite volver a enrollar, cerrar y poder transportarla de esta manera. La bolsa interior es 100% impermeable, fabricada en TPU 840D con costura soldada para que no penetren los líquidos. Esta cosa es un tanque. Y entonces, ¿por qué escogí maleta blanda en lugar de caja rígida? Bueno, una de las razones por seguridad. Cuando hacemos off-road, no es raro que la moto se llegue a acostar. Y si esto llega a pasar y nos engancha la pierna, no es lo mismo una caja rígida más el peso de la motocicleta que esta cosa que si te agarra la pierna, pues no te pasa nada. Y otra cosa, estas maletas absorben el golpe. Si la moto se llega a acostar, el golpe a las barras, al rack, no es tan en seco como con las maletas rígidas. Las maletas rígidas se abollan, se maltratan y estas cosas a esto no le pasa nada. Otra cosa, la posibilidad de poder compactar todo lo que llevas adentro. En la caja rígida regularmente van bailando ahí, jugueteando todas las cosas que llevas adentro. En esto, aprietas, compactas y listo. Las maletas blandas me parecen súper versátiles, la cantidad de cosas que les puedes poner, quitar, agregar accesorios, colgajos, etcétera, etcétera. Vamos, las cualidades de almacenamiento me parecen formidables. La ligereza
Sí, aunque no son tan ligeras como podríamos pensar, pero sí se siente arriba de la motocicleta. Cada una pesa 4,5 kilos en vacío, más el rack, etcétera, pues sí llevas unos 13 kilitos encima. Pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué me gusta más de las maletas rígidas? Por ejemplo, el tema de la seguridad o la sensación de que están más seguras. Las cierras, le pones la llave y listo. Aunque la verdad es que el que te quiera abrir las maletas o las cajas, pues lo va a hacer. La facilidad con la que accedes al interior, claro, en la maleta rígida abres, llave, cierras, pum, ya está. Aquí, bueno, los clips, desenrollar, enrollar, cerrar los clips, etcétera, sí, es un poco más engorroso. Las cosas frágiles, por ejemplo, dron, cámaras, etcétera, desde luego evito ponerlas en las maletas blandas, donde si la moto se llega a acostar, pues se pueden lastimar fácilmente. Maletas blandas, maletas rígidas, todo depende de lo que estés buscando, de lo que quieras, del tipo de motociclismo que practiques, del segmento, etc. Tengo que mencionar que además de las maletas blandas y las maletas rígidas, existen las maletas semirrígidas, de las cuales espero podamos hablar en algún momento. Como ya vimos, materiales, fabricación, detalles, etc., estamos hablando de unas bolsas de primera calidad. Y sí, los costos. Estas Backcountry de 35 litros entre los $830 y los $1,150 el par. Estos son unos 16,500 a 23,000 pesos mexicanos. ¿Y en qué varía el precio? Pues en la cantidad de bolsas auxiliares que le quieras poner a las maletas. Sin bolsas auxiliares, con 2 o con 4 bolsas. A esto hay que añadirle el rack, los accesorios, etc. ¿Cómo consigo Moscomoto? Bueno, primero, Moscomoto no cuenta con distribuidores. Su venta es exclusiva en línea y si vas a Washington, a Estados Unidos, ahí en las oficinas de Moscomoto las puedes conseguir. Pero no cuenta con distribuidores. Bien, España, los países de Europa. Aquí va a aparecer la página de internet de Moscomoto Europa, en donde puedes acceder, ver los precios, ver los envíos, los costos, ver los accesorios, toda la información viene ahí. Latinoamérica. Aquí va a aparecer la página de Moscomoto, en el cual además puedes seleccionar el país desde el cual estás accediendo, desde el cual estás comprando. La mala noticia, impuestos, aranceles, importación, se pueden elevar muchísimo los precios. México, por ejemplo, la tiene bastante tranquila, mientras Argentina, por ejemplo, bueno, es brutal cómo se elevan los precios. Así que una recomendación, si tienes un viaje de placer, un viaje de negocios, unas vacaciones en los Estados Unidos, aprovecha que te lleguen las maletas al hotel y te las regresas como equipaje de mano, que fue lo que yo hice y me ahorré un dinerillo. Y bueno, si no conocías Moscomoto, pues ahora ya lo conoces, y si ya lo conocías, pues al menos espero haber aportado algo de utilidad. Finalmente, no cabe duda que si hablamos de maletas blandas, pues Moscomoto sí, está ahí en el top. Listo, esto ya quedó. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, tocar la campanita para recibir las notificaciones, darle like, comentar y compartir. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video. Aguanta. ¿Sabes qué? Es que se me hizo tarde, pero ya estoy listísimo para salir en el video.